Hola y bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jim y Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar este video haciendo un disclaimer. Esto es importante que lo hagamos porque en los comentarios que ustedes me han estado dejando he encontrado pues pensamientos muy particulares y cuestiones que de repente a mí también me hacen pensar mucho, y también por eso quería yo decirles lo siguiente, sobre todo cuando tiene que ver con la lectura del tarot. Suelo ser muy precavida con el tarot respecto a las cosas que pregunto y que tanto quiero averiguar acerca de un tema, sobre todo porque si bien estoy hablando acerca de figuras públicas, artistas que nosotros pues sí admiramos y queremos y nos gustan mucho, entonces pues sí, el permiso expreso de esas personas para saber qué es lo que están pensando y qué les está pasando, yo no puedo indagar más. Esto es muy importante porque cuando una persona utiliza el tarot, yo pienso de manera, pues digamos, adecuada, siempre tienes que tener el permiso de la persona para poder, pues, indagar, como les decía, en lo que están sintiendo o en lo que están pensando. También esto es importante, el tarot, y yo siento que así como también la baraja española, no son, digamos, herramientas como para averiguar el futuro, el pasado o el presente de una persona, sino que te ayudan, te dan consejos, te guían un poco referente a las cuestiones que tú estás pensando. Siempre he creído que lo que se ve en las cartas se relaciona directamente con lo que estamos pensando y sintiendo. Entonces, muchas veces, en relación a cómo nos sentimos y estamos pensando, podemos tomar ciertas determinaciones sobre qué hacer. Pero sí consideré importante decirles, bueno, porque de repente yo no indago más o pregunto más. Me decían, es que te hace falta un poquito más de poncho, de fuerza en tus preguntas, pero les repito que es difícil leer las cartas a nombre de una persona si esa persona no te da su autorización. De alguna manera yo la estoy invocando, ¿no? Y estoy, pues sí, tratando de saber qué es lo que le ocurre a esa persona a la distancia, solo con un concepto mental que es mío. Esto no quiere decir que el oráculo falle, porque no es así. Las cartas, tanto el tarot como la baraja española, siempre les he dicho que son muy platiconas, se conectan mucho con la energía, porque están pensadas para eso. Son símbolos universales que siempre se han conectado con nuestro pensamiento. Entonces, si me preguntan para mí qué es la magia, es la energía de tu pensamiento, es hacia dónde y cómo lo enfocas. Entonces, bueno, ya he hecho este disclaimer de por qué de repente yo no puedo indagar más en la vida de los chicos. Vamos a entrar directamente a lo que va a ser el video de hoy. Vamos a reaccionar a Norman. El día de ayer, de hecho, salió un video que es una presentación en vivo. La vamos a ver y luego vamos a ver lo que sería el detrás de escenas, y vamos a dar una vuelta rápida por mi cuenta de ex Twitter para ver qué se está comentando en las redes sociales. Un agradecimiento enorme, como siempre, sí, a nuestros miembros del canal, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Se los dedico con muchísimo cariño. También a nuestros colaboradores activos que ahora sí han estado pero súper activos. Estoy muy contenta con todo lo que ustedes están compartiendo conmigo en el canal, y también un agradecimiento muy muy grande a todos nuestros suscriptores, a todas esas personas que están llegando al canal en estos días. Bienvenidos sean, esta es su familia. A mí me gusta mucho que ustedes se expresen libremente. Eso sí, y hablando de disclaimer, es importante que cada quien se haga responsable de las cosas que dice, como las dice. Ya saben que aquí pues no me gusta mucho cuando ustedes entran de repente en discusiones fuertes. Siempre procuro mediar y ver qué es lo que está pasando, y siempre también, como les decía el día de ayer, leo todo lo que ustedes ponen, todo se lee, y por eso es que siempre lo marco con el corazoncito y un dedito arriba para que ustedes sepan que ya las leí. Si hay algún comentario extra que yo tenga que hacer, lo hago en ese momento, ya sea bueno, malo o como sea, pero siempre les agradezco que tengan, pues sí, de alguna manera la confianza de expresarse libremente en el canal. Y ahora sí, hecho este pequeño, gran, gigante disclaimer, vamos de inmediato a lo que sería el video de Norman, la presentación en vivo, para que luego también veamos lo que viene siendo el detrás de escenas. Así que espero que lo disfrutemos muchísimo. Me emociona, claro, no tienen una idea cuánto, poder ver esto con ustedes y que compartamos en vivo pues lo que estamos sintiendo. Con el video de Norman.
Notamos inmediatamente Super Punch en la voz de Jungkook. Esta versión en vivo es muy especial. Hay que ver que también la acústica del lugar los está ayudando mucho. Vamos a notar que van a estar sentados cantando. Esta cuestión de repente de que los muebles donde están y todo hace una como conjunción pues bastante, diría yo, fuera de lo común. Y también es que los vamos a ver vestidos con traje. Esto es bastante importante, creo yo. Seguimos con la parte de Jimin. También tuvimos muy claramente la voz de Jin y de Tae. Podemos notar cómo los cuatro están en armonía completa. Y pues lo que les decía, todos vamos a notar que este video está hecho precisamente para que luzcan sus voces. Podemos ir notando claramente el color de cada una de sus voces. Eso es bastante interesante. Otro punto interesante es sus micrófonos, porque me parece que fue Mari la que me comentó que de repente se hacen muchos cambios con los micrófonos con los chicos. Aquí el rojo clásico que tiene V, el dorado de Jungkook, el plateado de Jimin y tenemos un modelo de micrófono que hace un rato que ya no vemos, que es el que tiene pedrería, que es el que trae Jin. Bueno, pues ahora vamos a ver al resto de los chicos. Tengo que decir que Jungkook se ve espectacular, se ve precioso. O sea, aquí la pose, todo como está Jungkook se ve soñado. Jimin bien, me gusta siempre cómo hace, pues de alguna manera estas tesituras con su voz, cómo la maneja de una manera tan particular también. Siempre lo sentimos, así como, no sé cómo decirlo porque obviamente yo no lo sé hacer, pero es como si fuera cayendo la nota, así se va como arrastrando, como cuando lanzas una piedra al agua y la ves como va creando así las ondas, así siento la voz de Jimin. Antes de entrar a la parte de hobby, aquí los cuatro siento que es como si estuvieran respondiendo uno al otro. Uno canta una frase, responde el otro. Podemos ver el sentimiento, eso sí, en cada uno de ellos, cómo van de alguna manera manejando tanto la forma en que están cantando con lo que están sintiendo y obviamente la letra de la canción, ¿no? Pero me gusta mucho porque definitivamente los tenemos a los cuatro respondiéndose unos a los otros. Buenísimo. Y ahora viene la parte, pues ahora sí que de los raperos. Comenzamos con J-Hope, que también le va a meter todo el punch y todo su corazón. Regresando con los raperos. De repente estamos acostumbrados y a que el rapero le echa todo, ¿no? Todo el punch también cuando están obviamente pues diciendo las palabras a toda velocidad con cierto ritmo, porque es lo que está haciendo un rapero. Aquí podemos notar claramente los tres estilos en cada uno, como inclusive microfonean diferente. Yoongi suele acercarse muchísimo el micrófono a la boca, mientras que lo que vendría siendo J-Hope y Nam suelen tomar más distancia. Tal vez es porque también conocen
digamos, el poder y el impacto de sus voces. Pero ya les decía que si bien estamos acostumbrados a que el rapero va así a toda velocidad en un ritmo que suele ser agresivo, imagínense también el trabajo que para ellos implica ir en un ritmo mucho más lento e ir acomodando también las letras al ritmo de la canción sin cantarlas, porque no pueden perder esa esencia que es de ellos. Así que aquí volvemos a tener igual un enfrentamiento, comienza uno, otro, vemos claramente los tres estilos que son muy diferentes entre uno y otro, pero que igual son excelentes, disfrutables, y me gusta mucho que podemos distinguir claramente cada uno de ellos. Eso creo que les da a los 7 sus momentos estelares para que disfrutemos de lo que están haciendo con la canción de Norman. Y regresamos ahora con, una vez más, los chicos cantando. Me gusta mucho también el cierre de la canción, porque si en algún momento, ¿cómo les puedo decir? La voz de Jin pudiéramos llegar a apreciarla en su totalidad, con inclusive las frases que le dieron. Yo recuerdo que la primera vez que escuché Normal dije, ¿por qué le dejaron esas frases a Jin? Porque conocemos también cómo es Jin respecto a su manera de cantar, sus letras, ¿no? Eso quedó muy claro con sus 2 álbumes y sus sencillos. Entonces, que le dejaran esa parte justamente a Jin como cierre es espectacular, porque Jin es como en los deportes, llega, la coloca, la planta, la pone y mete el gol. O sea, no hay problema respecto a la capacidad de Jin para darle un cierre perfecto a la canción. Otra cosa que tengo que decir, porque si no me muero, es lo guapísimo que también se ve Yoongi. ¡Qué barbaridad! Aquí podría decirles que creo que de mis looks favoritos fueron 2. Cómo se ve Jungkook y cómo se ve Yoongi. Yo dije, wow, qué cosa. Obviamente, por supuesto, me fascina cómo se ve Jimin, pero tengo que reconocer que ellos dos, así como que captaron mi atención de inmediato, así como, ¿qué está pasando aquí? Jin correcto, Nam correcto, Hobby ya sabemos que tiene también un manejo extraordinario de lo que es la moda, e inclusive él sabe muy bien cómo portarla, ¿no? O sea, no tenemos ningún problema con eso. Tae también, qué manera de también acomodar las notas, meter la letra de la canción, lo hace con mucho sentimiento, y aquí se puede notar claramente porque lo vemos muy concentrado. Y pues nuestro Jimin perfecto, como les decía, de repente hace estos pues delicados movimientos con su voz que son tan característicos de Jimin. Pero ahora, ya después de ver esta versión que se lanzó el día de ayer de Normal, nos toca ver precisamente el detrás de escenas. No lo he visto. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a poner en cámara muy lenta. ¿Por qué? Porque quiero apreciar todo. A veces esto lo hago cuando estoy muy temprano en la mañana y me quiero fijar en todo. Entonces lo voy a poner lento, les digo, porque obviamente ustedes también se van a dar cuenta. Y pues espero, confío que ya tengan los subtítulos, si ya los tienen. Entonces vamos a verlo todo en cámara lenta para apreciar cada uno de los momentos de los chicos. Que además es un video cortito, dura 6 minutos 46 segundos. Ahí los vemos llegar, saludando. Jean. Ay, ya que lo voy a disfrutar mucho. Poniéndose de acuerdo. Todo es diferente, sí. Le están explicando su parte. Aquí el sentimiento de Jean, ¿no? Como de, pues sí, también mucha soledad. Se ve precioso con este tipo de camisas también. Porque está tan delgadito y le cuelga tan linda la tela que se ve espectacular. También este hombre, qué bien maneja todo lo que hace. O sea, él sabe sus poses. Y tenemos aquí al señor J-Hope.
Están explicando. Ok, ok, sí, ya sabe lo que tiene que hacer, ok. 약간 좀 신발이 이래가지고 약간 좀 Ay, 그냥 se ve tan guapo. Ay, no me había fijado en la tina. Puri me dijo que en esa época justa en la que los chicos estuvieron en Portugal había estado lloviendo, pero hacía mares que el agua se metía tremendamente a las casas y se nota un poco también en la vibra del video. Tenemos a nuestro príncipe Jimmy. 이런 뭐 작업을 한 거라서 사실 옷을 다 Ah, 벗겨도 상관없는데 sí, pues idea. Gracias, Jimmy. También que la camisa de Jimmy también, que no lleva pierde. Esta onda despreocupada y el que luciera su Nevermind. No, es que esto de verdad es histórica. Ay, Jimmy, su sonrisa. Hermosa. Ahora vamos con Tai. Si a cada uno como que aplicó, obviamente ya conocen perfectamente lo que les viene bien, lo que les viene mejor y con lo que se ven espectaculares. Este estilo de no inventen qué pasó, como la película que pasó ayer. Sí, no fue un fiestón. No sé, yo nunca he vivido una fiesta de ese grado que yo no sepa ni qué pasó, no. Nunca he tenido esa sensación, no sé si es para bien o para mal, pero volvemos a las escenas del pasado, lo que ocurrió en la fiesta. No, yo tampoco, Jimmy. 집에서 소주는 안 먹는데 ¿Sabe qué me recordó? Bueno, no sé si ustedes han podido ver alguna vez una película de Luz Buñuel llamado El Ángel Exterminador. Si no la han visto, véanla. De repente ahorita me dije, ok, es como la misma sensación. Jacob y Jimmy. No, yo también estoy aquí. Dice, no soy un extra. Soy de BTS. Ay, Jimmy. Es que sí como que le tocó una orillita donde no se ve muy bien, Jimmy. Sí, completamente el ángel exterminador. Véanla, de verdad. No sé si está influenciada o qué, pero ahorita lo vi muy claro. Y esto, por supuesto, metido todo dentro del universo de BTS. Pero sí, ahorita lo vi y me vino así flashazo de, ¿dónde he visto esto antes? Ya. 정국이 노래 부르고 있는데 정국아 짜증 부게 Ah, ¡ay, sus carillas! 형도 노래 부르고 있는데 짬뽕 Ay, Jimmy. ¿Se fijan que tal no ha hablado? Ah, bueno, hasta ahorita, vamos a ver si ahorita ya menciona algo. Ajá. Sí. Qué carita. ¿Se imaginan lo que es esperar meses tú también como artista para que lo que hiciste por fin vea la luz? Ese efecto con la luz es increíble. Así como el flashazo de qué pasó. El pastel de María Antonieta, que también se ha hablado mucho acerca de eso. Ah, yo. Ah, no, ya ven, yo decía que no le había untado el pastelazo. Yo dudaba que no me hubiera hecho eso y tenía yo razón. Que por cierto, María Antonieta sería el símbolo de la decadencia y obviamente ya sabemos cómo acabó la pobre, entonces ya cuando empiezan a revisar sus escenas, es que tiene muchísimas cosas interesantes este video, qué barbaridad, mucho de dónde sacar la historia. Nos vamos empujando. Pero que no soy muy fuerte. ¿Qué pasa con nuestros personajes?
Sí, no, es la locura total. O sea, también me recuerda como esos años de juventud perdida. No sé decirles. Esa parte que todo el mundo recordó, Fire, el encendedor. Sí, sí, cierto. También tiene muchas cuestiones de Fire, tiene muchas cosas de Ron, muchas cosas de, en general, la historia de los chicos, hasta de Black Swan. O sea, yo le veo aquí mucha historia de todas partes, de todo lo que tenía que ver, obviamente, con BTS. Otra vez, un momento en el que los chicos descubren que de verdad no se puede salir de donde están. O sea, esa sensación siempre está ahí, la fiesta está adentro, ellos forman parte de la fiesta, todo es muy divertido, pero no puedes salir de ella. Y lo que les decía de la sensación de comer un pastel solo, si nunca lo han hecho, inténtenlo, es bien intenso. Sobre todo si es tu cumpleaños y te toca comer pastel solo, wow, no sabes lo que es eso. La parte de Yoongi. Qué hermoso se veía Yoongi. Ese corte de pelo le viene tan espectacular, se ve tan increíble. Pero si se fijan, los dos videos, bueno, tres, tanto la versión en vivo como obviamente este detrás de escenas y el video en sí, todos nos enseñan esos espacios enormes llenos como de nada. Y pasamos a la tercera parte de la historia, ¿no? De hecho, ¿saben qué me quedé pensando? Se había puesto todos esos baños, obviamente son falsos, ¿no? Digo, ninguna casa puede tener tantos juntos, ¿no? O no sé. Esa es como su respuesta. ¿Tanto quieren ver lo que hacemos en nuestra intimidad? Al final de cuentas fue lo que pensé, ¿no? ¿Tanto quieres verlo? No, no, chicas, siempre debe haber algo de misterio en la vida de las personas, sea como sea. Bueno, eso creo yo. Increíbles y hermosos. Por cierto, se supone que hoy debe de llegar Hobby de regreso a Corea. Les aviso. Bien divertidos en el baño. Lo que les decía, resulta que también hay códigos de los baños de los hombres que uno ni idea. Y entramos a la parte de los perritos. Oh, que si se fijan, ya no quiso volver a tener otro perrito. Lo entiendo, a veces suele mucho. Y con la ajena que llevan, también tener un perro es muy complicado. De hecho, me quedé pensando quién estará cuidando al gato de Yoongi. Ya sé, esas cosas que no piensan. Qué difícil es verse uno mismo. También tengo que decírselo, ¿eh? Yo creo que por eso a mí a veces me cuesta mucho trabajo salir a cámara, ¿no? Es difícil verte. Ay, con todos los perritos. Que se imaginan lo que te cuesta cada perro. Les digo que uno piensa cada cosa. Pero perfectamente entrenados, eso sí. No he visto bien al perro de Jin. De alguna manera, bueno, sí, de alguna manera extraña, sí, todos como que se asemejan a ellos, ¿no? En algo. ¿Qué les digo del Dálmata? Precioso perro. Se ve tan hermoso también aquí Jungkookie. ¡Oh, qué tierno! Quiero, claro, un premio, pero qué tierno. Aquí ya que les digo, nuestro Jimin todo hermoso. Que los afganos, como son delicados estos perros, ¿eh? No se los recomiendo, de verdad. Son adorables, hermosos y los tienes que cepillar todo el día. Pero son bien delicados. Ay, la cara de J-Hope, por Dios. Hermosísimo hombre. Pero saben que es súper genial y divertido ver esto así a la velocidad que lo estamos viendo. Y voy a esperar que ustedes también me comenten todo, desde las cositas que estuvieron pensando, lo que ustedes creen que significa, porque es muy valioso. Se lo repito, cuando ustedes pues participan activamente en el canal, créanme que es lo más valioso que puede existir. Déjenme ver porque, este video pues ya lo vimos. Una vuelta rápida por mi cuenta en ex Twitter. Ya, si ustedes me siguen, me van a encontrar como
@voicewelove 2023, si no me siguen así me van a encontrar. Pero bueno, tenemos estos momentos, cómo me gusta cuando hacen estos acercamientos a los chicos, porque uno se va fijando, pero cuando van saliendo estos pequeños videos, GIFs, y donde puedes fijarte en todo con detalle, por ejemplo aquí el saco de Jimmy, cómo se ve la tela, la caída y él así todo, me encanta, amo. Y también el arte, que por cierto, ustedes creerán que me he olvidado de mi arte, pero no. Sí, yo medio raro, pero siempre amo el arte. De hecho, hoy estaba pensando que me sentía un poco responsable también de que últimamente no he encontrado tanto a mis, pues, ahora sí que creadoras favoritas de arte, porque es verdad que la inteligencia artificial se está apoderando a toda velocidad de esto. Y les decía que yo también me considero responsable porque yo la utilizo mucho. Pero no hay nada como cuando las artistas empiezan a crear y hacen cosas tan únicas que nadie más va a poder volver a hacer nunca en la vida. Me encantó esta imagen también de Jungi Gatito. A veces también pongo de los otros chicos porque verdaderamente me encanta. Esto que es una primicia para ustedes por si luego tenemos más imágenes. Jungkook visto en Nueva York. Aquí podemos checar que no va peinado, no lleva una gota de maquillaje, va vestido en Calvin Klein y se dirige hacia alguna locación, por lo cual podemos creer que sí va a seguir creando promociones probablemente para esta marca. Así que muy interesante. Aquí tenemos una escena más. Lo que es la cara de... Me encanta la cara de Jungkook. Bueno, yo que les puedo decir, yo no sé posar nada. Entonces, pues para mí estas cosas me maravillan. Estas fotografías de Jimin que también salieron el día de hoy, que simplemente wow. Serine, que justamente es una de las artistas que llevo muchísimo tiempo de seguir, nos creó este arte que se me hace hermoso con el Dálmata y con Jungkook, preciosísimo arte. Ya les voy a hacer su especial de arte, pero recuerden que mientras tanto me pueden seguir en nuestra comunidad de Telegram. Miren, hay cosas donde nunca fallo. Siempre estoy en Twitter, siempre estoy colocando por ende arte en Telegram. Siempre me van a encontrar también en el Facebook de BTS Ship Idol, porque también todos los días procuro ponerles algo que sea hermoso, que las haga reír, que ustedes disfruten, o sea, tal vez no ande haciendo videos, pero ahí me van a encontrar todos los días sin fallo. Entonces, pues síganme para que no nos perdamos de nada. Dice este nuevo video también detrás de escenas de los chicos cuando se estaban preparando para salir. Ahora sí que Bangtan, el poder de Bangtan en acción. Aquí los veíamos en este pequeño detrás de escenas. Una vez más les agradezco a todas las que han estado participando. Dice que ustedes creían que las ARMY fueron al Zócalo este domingo para ver qué ocurría en la final. No, se fueron para ver en pantalla gigante el espectáculo de medio tiempo. Y tengo que decir que me avergüenza no haberlo pensado. Es que fíjense que desde que la verdad salió la selección de México de lo que vendría siendo el mundial, pues yo ya no supe si seguían los fanfests o qué estaba pasando. Como que mi lógica me indicaba que sí seguían. Pero bueno, el ver aquí a las ARMYs tan lindas, que creo que de hecho sí supe que se estaban reuniendo, lo que pasa es que de veras no puse atención. Pero el verlas ahí todas bellas, juntas, regalándose cositas y disfrutando, o sea, uno decía, órale, qué de mujeres están aquí, ven a festejar el fútbol y todo. No, venimos a ver a BTS. Eso fue un detallazo de parte de las ARMY y qué encantadora también, por eso quería ponérselos. Esta imagen que creo que es una de las imágenes del día, qué bonita foto. Qué preciosísima foto junto con nuestro Jungkook. Por favor visítenme. Ay, por cierto, déjenme ver si llegamos a la parte. Tenemos más de Jungkook visto en Nueva York. Justamente de Jimin para Dior. Cómo se estaba probando ropa que obviamente utilizó durante pues sus conciertos. Como dice que por favor le arreglen, digamos, la manga para que no le cuelgue tantísimo. Yo dije, no hombre, este suéter ya ahorita ya está agotando todos los colores, tamaños. Manga corta, manga larga, como sea que esté. Está absolutamente totalmente hermoso este video que hace Jimin para Dior luciendo y la verdad se ve preciosísima. Luego aquí lo tenemos, vean ustedes, oh, santo Dios, es que este video es una joyita, también se tenía que compartir hoy, y les quiero avisar que bueno, se vienen más sorpresas, más videos, nuevas secciones también. Ya estoy así que me muero de la emoción, pero no podíamos comenzar sin pues por supuesto darle su lugar a nuestros príncipes. Y viendo este video de Dior simple y sencillamente pues creo que es el momento adecuado para despedirnos. Voy a estar esperando sus comentarios, por favor participen, siempre es un gusto leerlas, se los repito. Y pues a todas aquellas almitas que pasen por aquí y se quieran unir a nuestra familia, este es Voice We Love, mi nombre es Bel Romani, nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Este va a salir muy largo, pero no me importa, vale la pena. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.